chicos? Mi nombre es Carla Solano Candel, soy abogada. Actualmente curso un máster en Desarrollo Humano en Flaxo, Argentina. Fui becada por la Organización de los Estados Americanos y también fui ex becaria del Programa Intensivo de Formación Política. ¿A qué me dedico actualmente? Bueno, actualmente soy docente de Historia, Introducción al Derecho y Estructura Jurídica. Así que la clase de hoy se va a tratar sobre deberes y derechos civiles, en sí, lo que conforma la ciudadanía. Para entrar un poco en contexto, el propósito, el objetivo de esta clase es que ustedes conozcan, que comprendan, entiendan el contexto histórico de los derechos civiles y cómo eso repercute en la actualidad, el desarrollo de nuestra sociedad y cómo los derechos van cambiando, mejorando con el transcurso del tiempo. ¿Cómo comienza estos derechos civiles? Bueno, todo esto se remonta a Francia de 1789 con la Revolución Francesa. Una puntualización para comprender qué sucedía y por qué se dio la Revolución Francesa. Bueno, para este entonces salíamos del movimiento renacentista, humanista y llegábamos al momento de la Ilustración. Entonces, todos los filósofos de la época, los partícipes políticos de la época, lo que querían hacer era acabar con la monarquía absoluta. Querían que se reconozcan a todas las personas por igual, luchar por la igualdad ante la ley. Sobre todo eso, con esto nace en Asamblea Nacional de Francia de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son 17 muy cortos artículos donde lo que se promulga es la libertad económica y la igualdad ante la ley. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Carla, ¿y ahora en qué quedaron esos derechos civiles? ¿Qué pasó con la declaración? En fin. Bueno, yo les puedo comentar un poco. Estos derechos civiles sí están plasmados en nuestra Constitución y en la Constitución del 98 incluso estaban puntualizados. Teníamos un capítulo que se mencionaban los derechos civiles en la Constitución del 2008. Estos derechos se amplían, por así decirlo, y contamos con diferentes secciones que incluyen estos derechos, que incluyen los que ya estaban y otros más. Cuando hablamos de derechos civiles, lo que queremos es que se incluyan y que garanticen la integridad física y mental de las personas, que se pueda garantizar la vida de estas personas, la inviolabilidad de sus vidas. Por eso en el Ecuador no existe pena de muerte. La seguridad de las personas, la protección y la no discriminación de cualquier cosa. Es raza, género, nacionalidad, color de piel, orientación sexual, etnia, religión o algún tipo de discapacidad. Y estos elementos individuales, tales como la privacidad, la propiedad, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, de palabra, de expresión, de religión, de reunión. Eso es lo que protegemos con estos derechos civiles. Ahora bien, no nos quedamos solamente con la parte de los derechos. Nosotros como ciudadanos, bueno, nosotros exigimos al Estado que se nos cumplan ciertas cosas, sino que nosotros también tenemos el deber, la obligación de cumplir con el Estado y cumplir con la sociedad. ¿Cómo cumplimos? Pues ustedes me dirán, bueno, Carla, entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros como ciudadanos, como buenos ciudadanos, debemos realizar? Pues bien, lo que nosotros debemos realizar es ejercer nuestro derecho al voto, algo básico. Para aquellos que piensan en el voto nulo, bueno, estamos construyendo a nuestra sociedad con el voto nulo. Sí, no.
Bueno, esas son preguntas que cada uno de ustedes se debe realizar y debe cuestionarse como los políticos que están interesados en ser y en prepararse, si realmente esa es la forma de construir una sociedad. Además de aquello, y de elegir, bueno, a nuestros gobernantes a través del voto, el derecho a alimentos. El derecho a alimentos de un menor, que nosotros como adultos, en el caso de quienes tengan hijos, yo no los tengo, cumplirlos, ¿no? Y además de eso, acatar y cumplir la ley, que simplemente si nos queremos librar de algún problema deberíamos hacerlo, si no queremos ir a la cárcel, si no queremos ser enjuiciados. Como les digo, estas cosas, estos deberes, estas obligaciones, lo que nos permiten es construir una mejor sociedad. Bueno, además de eso, resguardar y proteger los bienes públicos, en estar en constante consecuencia con el Estado. A veces nosotros podemos no estar de acuerdo con ciertas actuaciones estatales, pero no por ello promulgamos un Estado anarquista. Sabemos que debe haber un control, obviamente cada uno promulga, lucha por mejores políticas públicas y eso es hacer ciudadanía. Entonces, claro, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer el servicio militar. Bueno, para quienes puedan, para quienes se sientan llamados a servir, claro, eso también es una forma de cumplir con el Estado. Debemos responder a esta motivación de servicio en cualquiera de las áreas a las que nosotros sintamos que tenemos estas habilidades, porque si no lo hacemos, damos cabida a que quizás malos elementos lo hagan. Y de eso tenemos muchos malos ejemplos. Entonces es un llamado a todos a construir un mejor país. Entonces, bueno, ustedes me dirán, Carla, pero tú nos has motivado, nos has hablado que sí, que nosotros debemos participar, que sí, que tenemos derechos de una forma eh, muy concreta, con una síntesis muy reducida, cuáles son nuestros derechos, pero ¿y en el Ecuador? Porque claro, me hablas de Francia, de todo lo que pasó, el contexto histórico, está bien. Vamos a comentar un poco lo que dice nuestra Constitución. En el apartado de los derechos, se reconocen los derechos de las comunidades indígenas, que sean reconocidas, respetadas, que el entorno en el cual ellos se desarrollan no sea vulnerado. Y está bien, así debe ser. Somos un país multiétnico, pluricultural, y no podemos pretender que comunidades indígenas actúen de la misma forma en la que nosotros, quizás ustedes que me observan y yo actuamos. Nosotros no tenemos justicia indígena. Yo no puedo aplicarle justicia indígena a alguien. No tengo ese derecho porque no es parte de mi cultura. Pero no podemos arrancarles de esa cultura de los indígenas, suficiente con lo que pasó en la etapa de la conquista. Es parte de la comprensión. Nosotros también hacemos ciudadanía, sí, comprendiendo y respetando que hay culturas que se diferencian de otras, pero que forman parte de un mismo país. Entonces, bueno, con un poco de ayuda con la Constitución vamos a revisar brevemente estos derechos de los cuales nosotros gozamos.
Entre esos tenemos los derechos de libertad, artículo 66 de la Constitución, y bueno, ahí retomamos un poco lo que al inicio les comentaba sobre la inviolabilidad de la vida, que no hay pena de muerte, asimismo la vida digna, que se asegure salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento, educación, entre otros, entre esos el trabajo y el empleo. Integridad personal, integridad física, psíquica, moral, erradicación de la violencia, de la tortura, prohibición de uso de material genético y de la experimentación científica que atente contra los derechos humanos, derecho a la igualdad formal, es decir, que todos somos iguales ante la ley y no existe discriminación alguna, el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de las demás personas, el derecho a opinar, al pensamiento libre, a que las personas no sean acusadas sin pruebas y a que tengan un debido proceso. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión y sus creencias, inclusive para aquellos que no creen. No por ello debemos andar vulnerando ni discriminando a quien cree en una determinada deidad simplemente porque nosotros no compartamos ese mismo pensamiento. Cada uno es libre siempre que no atente contra las demás personas. Y bueno, respecto a tomar decisiones libres, orientación sexual, sobre el curso de cada vida de cada ciudadano, el derecho a tomar decisiones libres, a decidir cuántos hijos, cuántas hijas desea tener. Y el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre sí mismo, y en eso conjugamos mucho con el derecho al silencio, ¿no? Derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos ni causar otros daños a otras personas o a la naturaleza. Bueno, así también tenemos el derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar. Como yo les decía, es de ver si sentimos esta vocación de servicio, el participar en el servicio militar. Pero si no sentimos esa vocación y no queremos ser parte, nadie nos puede obligar a hacerlo. Y bueno, también tenemos la expulsión de colectivos extranjeros. Esto es un poco, bueno, no un poco, es evitar la xenofobia, que quizás a veces no estamos de acuerdo con ciertas medidas que se toman, pero la gente no tiene la culpa de ser quien es ni de dónde viene, ¿no? Todos somos parte de un mismo planeta y lo único que nos dividen son líneas imaginarias llamadas fronteras. Así que hay que tener mucho cuidado que el acento, que el pueblo donde cada uno creció, sí, nos hace diferentes, pero debemos enriquecernos con aquellas diferencias. Aparte de eso tenemos el derecho al honor, al buen nombre, a la intimidad personal, y de esos también tenemos algunos casos, ¿no? Que violamos la intimidad personal de ciertas, eh, bueno, no voy a hacer una puntualización sobre mujeres u hombres porque seguramente en algún momento, quizás yo sé casos de mujeres, pero seguramente pueden haber casos de hombres. Y lo importante no es el género al cual se ataque. Lo que nos debe importar es que no debemos atacar a una persona, ni debemos divulgar intimidades de otras personas, porque no solo que está en contra de la ley, sino que divulgar ciertos aspectos de las vidas privadas
de otros. No habla sobre aquellos, habla más sobre nosotros, sobre lo que nosotros hacemos con aquella información. Entonces, eh, también, chicos, para que tengan presente esas, esas cosas, estos derechos, estos postulados, y reflexionemos muy bien nuestro actuar en sociedad. Entonces, bueno, chicos, si me pongo a mencionarles cada uno, pues nos vamos a tomar mucho más del tiempo que tenemos para la clase, pero a donde yo quisiera llegar, más allá de que también se reconoce la familia en sus diferentes tipos, las uniones entre las personas y, y bueno, un montón de derechos más, el derecho inclusive a la naturaleza. Y reconocemos a la Pachamama y reconocemos que no podemos violentar nuestros ecosistemas, y yo, bueno, defiendo mucho el tema del derecho a la naturaleza, a reforestar, y me agrada que esté en la Constitución y que sea de obligatorio cumplimiento para todos, porque al fin y al cabo lo único que se les pide es que cuiden el lugar donde viven, porque los efectos seguramente vamos a alcanzarlos a ver muchos de nosotros, quizás a una edad mayor, pero también pensar el mundo que les dejamos a las demás personas. Y con eso lo único que les estoy pidiendo es un poco de empatía, nada más. Entonces, con los que yo les comento, pues viene la tarea. ¿Y qué van a tener de tarea? Bueno, siempre hablamos de igualdad ante la ley, así que la pregunta va hacia ese tema. En el Ecuador, ¿la ley es acaso igual para todos? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Esto lo resolverán aproximadamente en una carilla. La idea es que ustedes puedan ejemplificar situaciones y que ustedes puedan, pues, analizar un poco lo que nosotros hemos visto durante estos minutos, y que me comenten, que comenten si ustedes creen que sí, en el Ecuador todos somos iguales ante la ley, o si en efecto sí existen diferencias por tal o cual razón. Pueden hablar de cualquiera de los derechos civiles, o sea, propiedad, tributos, las distintas libertades, libertad de expresión, orientación sexual, y que fomentemos el diálogo al respecto. Así que les voy a comentar un poco sobre, ya para término de la clase, unas conclusiones sobre ciudadanía. Tengo aquí unas anotaciones que quisiera compartirles. Y bueno, dice que para ser realmente ciudadano, nosotros debemos encontrarnos quizás en una cierta posición socioeconómica y cultural. Entonces, el término ciudadanía y el ser ciudadano no puede ser independiente de estas posiciones, puesto que es una puerta abierta a la desigualdad si hacemos alguna diferencia entre estas. Y cuando no satisfacemos adecuadamente nuestras necesidades, no podemos mostrar al 100% nuestras capacidades. Y el ciudadano no puede quedar reducido simplemente al ámbito político, al sí, yo necesito de esta persona y esta persona ejerce su ciudadanía a través del voto. Para eso no solamente construimos esta sociedad para mejorarla y para tener mejores espacios, para tener este tipo de espacios en los cuales fomentamos esta capacidad de estudio que tienen ustedes. Pero claro, ¿cómo ustedes acceden a esta capacidad? Bueno, acceden porque tienen
internet a la mano, porque tienen un computador, un dispositivo electrónico y pueden ser parte de estos planes, de estos proyectos que nosotros generamos como partido. Pero si ustedes no tuviesen este acceso, no podrían ser parte. Entonces, como sociedad estamos llamados a construir un país más igualitario, donde así como ustedes tienen estos accesos, todos puedan tenerlos y todos puedan gozar de las mismas oportunidades y todos puedan construir una mejor sociedad. No solamente quienes están en situaciones de ventaja, sino que todos puedan generar ideas y puedan hacer verdaderos cambios, cambios reales, cambios profundos que nos ayuden a todos. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Eso ha sido todo por hoy y si quieren seguir compartiendo estos temas, me pueden buscar en mis redes sociales, bueno, en Twitter como Pao Solano C. Y si quieren verme en Instagram, bueno, como K Solano Candel. Un abrazo y éxitos a todos.